para declarar su nombre en la tierra y su alabanza en Jerusalén. Cuando la gente congregaba los reinos para servir al Señor. Shabbat Shalom a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy vamos a compartir la Parashá Miketz, que quiere decir al final. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 41, 1 al 44, 17. Y también tenemos la Haftará, que está en Primera de Reyes, capítulo 3, del 15 al capítulo 4, 1. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la parashá anterior para poder recordar y ir introduciéndonos en esta porción. ¿Qué es lo que sucedió con Joseph? Anteriormente Joseph fue rechazado por sus hermanos, como bien sabemos, porque su padre le puso y le dio el liderazgo de la tribu. Joseph le contaba todas las cosas que hacía su padre sobre sus hermanos, pues Jacob no se fiaba de ellos, así dice la escritura. Jacob le hizo una túnica de colores y sus hermanos le odiaban, le rechazaban y hablaban con él violentamente. Sus hermanos deciden matarle, finalmente no le matan, le echan en una tinaja. En medio del desierto es vendido a unos ismaelitas, es sacado de la casa de su padre, y cuando es vendido a los ismaelitas, Joseph, por el hecho de ser obediente, es vendido y rechazado. Más adelante tenemos que Joseph se pone a servir en la casa de Potifera, un oficial de Faraón, y es acosado por su esposa intentando tener relaciones sexuales. Le acusan de un delito. La mujer de Potifera le acusa de un delito totalmente falso, que él quiso abusar de ella, y obviamente el amo de la casa, Potifera, le echa a la cárcel, y durante ese tiempo que Joseph está en la cárcel es tratado por el Señor en la obediencia, en la humildad, y conoce a el panadero y al copero del rey, que le cuentan unos sueños. Pero después de estos sueños se olvidan del bien que Joseph les hizo. El copero fue restaurado y el panadero fue ahorcado, pero como vuelvo a decir, solamente el copero se acordó de él al tiempo. Y así dice la escritura. Leemos Génesis 41 del 1 al 14.
Al final de 2 años exactos sucedió que Faraón soñaba, y aquí que estaba en pie junto al Nilo. Y del Nilo subían 7 vacas gordas y de hermosos aspectos que apacentaban el juncal. Subían del Nilo otras 7 vacas de mal aspecto y enjuntas de carne y se paraban junto a aquellas vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y enjuntas de carne se devoraban a las 7 vacas gordas y de hermoso aspecto. Y despertó Faraón y se volvió a dormir. Y soñó por segunda vez, he aquí 7 espigas gordas y buenas crecían en un mismo tallo. Sin embargo, he aquí otras 7 espigas menudas y resecas por el viento brotaban después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas llenas y gordas. Y Faraón despertó. Había sido un sueño y sucedió que por la mañana, conturbado su espíritu, envió llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y Faraón les contó su sueño, pero no había quien la interpretara. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo: hoy me acuerdo de mis pecados. Cuando Faraón se enfureció contra sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del jefe de los guardias, a mí y al principal de los panaderos. En una misma noche, él y yo tuvimos un sueño. Cada uno soñó un sueño con un sentido peculiar. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, esclavo, jefe de los guardias, y se lo contamos. Y él nos interpretó estos sueños, a cada uno interpretó según su sueño. Y aconteció que tal como nos había interpretado, a mí me restableció en mi puesto, pero al otro lo colgó. Entonces Faraón envió llamar a Joseph y haciéndolo sacar a prisa del calabozo, se afeitó, mudó sus vestidos y acudió a Faraón. Bien, como hemos podido leer, Faraón tuvo 2 sueños que impactaron grandemente, dejándole turbado. Estos 2 sueños nos dice la escritura que Faraón, viéndose de pie junto al río, parecían que subían 7 vacas gordas de muy hermoso aspecto. Parece que comían junto al juncal del río. Seguidamente vio subir del río otras 7 vacas con un aspecto feo y flacas y se juntaban a la orilla del río donde estaban las vacas gordas. Y las vacas flacas se comían a las gordas que tenían este aspecto hermoso y agradable. Después de ese sueño, Faraón despertó y volvió a soñar nuevamente. En este segundo sueño lo relata así: y aquí 7 espigas gordas y buenas crecían de un mismo tallo. Sin embargo, he aquí otras 7 espigas menudas y resecas por el viento brotaban después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas llenas y gordas. Y Faraón despertó. Había sido un sueño, y sucedió que por la mañana, turbado su espíritu, mandó llamar a todos los magos y adivinos que había en Egipto, para que le interpretaran esos 2 sueños. Pero dice la escritura que no había nadie que interpretara estos sueños entre sus magos, sabios, adivinos, los sueños que tuvo Faraón. Seguidamente vemos que el copero se acuerda de sus pecados cuando estuvo en la cárcel, por los cuales fue encarcelado. 2 años antes, que este fue el tiempo desde que Joseph reveló el sueño del copero, hasta ese preciso momento donde Joseph iba una vez más a ser levantado y utilizado por Hashem para una de las profecías que le fue dada a Abraham Avinu sobre la cautividad en Mizraim, Egipto, para el pueblo de Dios, la cual veremos más adelante. El copero cuenta a Faraón su experiencia en la cárcel, acordándose del mal que hizo y viendo que Faraón estaba turbado y muy enfadado.
intentó caerle en gracia atrayendo el favor del rey de Egipto. Así nos cuenta la escritura. En el verso dice: y estaba allí con nosotros un joven hebreo, esclavo del jefe de los guardias, y se lo contamos. En el verso 14 dice así: entonces Faraón envió llamar a Joseph, y haciéndolo sacar a prisa del calabozo, se afeitó, mudó sus vestidos y acudió a Faraón. Vamos a ir viendo de una forma terrenal lo que hemos leído anteriormente. Tiene un sentido espiritual, el cual desde mi humilde entender puede ayudarnos a establecer quién era Joseph y cómo trascendió este relato. Joseph, el hijo de Jacob, es comparado con el Mesías sufriente por todo lo que tuvo que sufrir y pasar con su pueblo. Todos conocemos los sufrimientos de Yeshua y hoy vamos a utilizar sus paralelismos en esta parashá, en este estudio, tanto a niveles terrenales como a niveles espirituales, sin olvidar cuál fue el propósito de Adonai y cómo las profecías dadas a Abraham Avinu se cumplen dentro de este estudio con el propósito de traer la veracidad y la firmeza inmutable de la profecía bíblica. Recordemos que el libro de Bereshit, Génesis, es uno de los libros más proféticos de toda la Torá. Y como bien dice la Escritura, todo ha de ser cumplido en su totalidad. Hasta la letra más pequeña ha de cumplirse. Vamos a ver este paralelismo profético entre Joseph y Yeshua. 41:1 dice así: al final de 2 años exactos, Joseph tuvo que estar en la cárcel durante 12 años en total. Esto apunta a que el Mesías Ben Yosef tenía que sufrir y morir por las 12 tribus de Israel, conocido como el Mesías sufriente. Los 2 años de espera que estuvo Joseph en prisión también hacen alusión o como recordatorio a la resurrección del Mesías después de 2 días. Como está escrito en el libro del profeta Oseas 6:2, así nos dice: nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Tercer punto. Los 2 días hablan también del renacimiento del Estado de Israel. Isaías 66, 7, 9. Después de casi 2000 años de no existir, siendo después del año 70 y decretado por Adriano en el 132, la diáspora del pueblo judío. Punto 4. Después de los 2 años que Joseph fue sacado de prisión, de la misma manera, todo Efraín, la casa de Israel, hará aliyá, volverá a subir a la tierra de Israel. Punto 5. La palabra miketz al final, que es lo que es el título de esta porción de este estudio, muestra que los sueños de Faraón no hablan solo lo que pasó al final de los 2 años, donde finalmente Joseph fue reconocido, lavado y puesto con vestiduras limpias. También habla del milenio donde será reconocido por sus hermanos hebreos en un futuro, siendo Yeshua el rey sobre toda la tierra. Baruch Hashem. Cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos, y entonces llorarán al que traspasaron, al hijo de David, el Mesías sufriente, como está escrito en el libro de Zacarías, capítulo 12, 10 y Zacarías 14, 4. Los sueños de Faraón establecen este punto de referencia y vamos a ver qué revela este sueño con estas vacas gordas de buen lustre y las vacas flacas que finalmente se las comen. De la misma manera, las 7 espigas gordas
y buenas que crecían de un mismo tallo fueron después de 7 años comidas por estas espigas menudas y secas. Apuntaban a los 7 años de bonanza en la tierra, y a los 7 años siguientes sería un tiempo de hambruna sobre toda la tierra de Egipto. Una vez que Joseph fue sacado del calabozo, se afeitó, cambió sus vestidos y traído delante del rey de Egipto. Faraón le cuenta estos 2 sueños que le intrigaban grandemente, y una vez que es preguntado por su interpretación, al estar enfadado con sus magos y adivinos, pues detrás de estos sueños estaba el Rey de Gloria, el Creador del universo, Elohim. Estaba escondido con un propósito, el cual era el de restaurar a Joseph de una forma profética que hoy nosotros, gracias a las Escrituras, podemos entender, tanto de una forma terrenal y también espiritual, con algunos de los puntos citados anteriormente. Cuando Joseph es preguntado por Faraón, lo primero que deja bien claro al rey de Egipto es, en el verso 16 dice así: no es mérito mío, es Elohim quien dará a Faraón respuesta satisfactoria. Este hecho nos ayuda a entender que Joseph sabía muy bien a quién servía y de quién venía la única y verdadera revelación del mundo de los sueños. Yud, Hei, Vav, Hei, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed, el creador del cielo y la tierra, fue puesto delante del rostro de Faraón para que este rey egipcio supiera quién era el Elohim de Joseph, el cual podía revelar lo oculto, lo escondido, algo que los magos y adivinos no pudieron ver con sus diferentes artes mágicas, de brujería, artes de adivinación, con sacrificio de animales, cartomancia, runas y otras técnicas, las cuales hasta el día de hoy se siguen utilizando dentro de la nueva era o el tal llamado New Age. Todo esto es abominación para el Elohim de Israel. Cuando los sueños son contados por Faraón a Joseph, este joven interpreta con gran claridad la interpretación de los sueños. El verso 28 dice así: es el asunto que antes indiqué a Faraón. Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Después de ellos se te levantarán 7 años de hambruna, y toda la abundancia en la tierra de Egipto será olvidada, y la hambruna consumirá el país. Con los 2 últimos años del encarcelamiento de Joseph fueron contados desde la muerte y restauración de los siervos del rey de Egipto. Los 2000 años finales de esta edad actual presente son contados a partir de la muerte y resurrección de nuestro Rebe, nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Al final de los 2000 años parece que habrá unos 7 años de bonanza económica. Posiblemente esto pueda suceder en todo el mundo, y luego vendrán 7 años de tribulación, según nos enseña la bendita Torá. Los últimos 7 años corresponden a las 70 semanas de la profecía del libro de Daniel 9, capítulo 9, del 24 al 27. Durante ese tiempo habrá persecución contra todos los creyentes en Yeshua, que guardan por amor los mandamientos de Dios y portan sobre sus hombros el testimonio de Yeshua el Redentor. El vituperio, la persecución y muchas muertes de hermanos creyentes en Yeshua sucederán, tal y como está escrito en el libro de Revelación, capítulo 12, 17, que dice así: entonces el dragón se enfureció contra la mujer
la cual es Israel, y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua, y se paró sobre la arena del mar. Este tiempo profético se acerca cada día más y más a su hora, siendo el pueblo de Israel el reloj profético de Elohim. Estamos viviendo en estos tiempos finales muchas de las profecías ya anunciadas para estos tiempos, y nosotros como creyentes debemos ser luminarias al mundo con todo lo que está sucediendo en Eretz Israel. El ataque terrorista que Hamás hizo en el 7 de octubre, la muerte de muchos seres inocentes, tanto de un lado como de otro. Esta guerra infame son los dolores de parto que poco a poco se van incrementando día a día hasta el regreso de Yeshua. Si nos damos cuenta, todo esto apunta al incremento de los dolores de parto, y cuando esto sucede, el corazón del hombre comienza a buscar a Dios sin poder ignorar que Él es la única verdad. Para redención, para salvación, el Elohim de Israel es la única verdad. Cuando esto se empieza a recibir y a entender en las congregaciones de Yeshua, se empieza a llenar del Ruach Elohim, dando testimonio y derramando su gracia, para que gente retorne al Dios único y verdadero, al Elohim de Israel, reconciliándose con Él, y volviendo al Creador del universo por medio de Yeshua, nuestro Adón y Redentor. El hambre por la palabra de vida se incrementa tal y como está profetizado en el libro de Amós, capítulo 8, del 11 al 14, y en Zacarías 8, 20, 23. Así dice la Escritura: y aquí vienen días, declara Adonai Yahvé, en que enviaré hambre sobre la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Adonai. Y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá, en busca de la palabra de Adonai, pero no la encontrarán. En aquel día las doncellas hermosas y las jóvenes desfallecerán de sed, las que juran por el pecado de Somrón y dice: viva tu Dios, oh Dan, y viva el camino de Berseba. Caerán y nunca más se levantarán. Adonai utiliza todos los medios para la salvación del hombre. Exactamente lo mismo que hizo con Joseph: las tribulaciones, la persecución, las guerras, todo tipo de oscuridad. Elohim mismo, en su infinita sabiduría, puede transformarla, pues Él tiene la capacidad de utilizar los síntomas de maldad y oscuridad para beneficio del creyente. No estamos hablando del pecado, estamos hablando de lo que para nosotros es malo, algo que nosotros estamos haciendo. Él puede darle la vuelta y nos puede ayudar. Todo creyente debe ser pasado y probado por fuego, tal y como lo hizo con el joven Joseph, el cual dejó muy claro al Elohim que servía, y proclamando el poder del Dios de Israel, marcando una línea roja de separación entre las deidades, entre el culto y la religión egipcia, que nada tienen que ver con el Elohim único, verdadero y creador del universo, donde un mundo lleno de idolatría y oscuridad, el cual era el reino egipcio, con sacerdotes paganos, los cuales más adelante fueron derribados en los tiempos de Moshe, quebrantando el orgullo de aquel faraón que se creía Dios y no dejaba marchar al pueblo escogido de Elohim,
Este hombre fue totalmente derrotado por el grandísimo endurecimiento y vanidad de su corazón, desobedeciendo la palabra y las advertencias del Rey del Universo. Mas nosotros, que somos hijos de luz, la recibimos y la obedecemos, y todos los que han de venir en su debido momento, como está escrito en Zacarías 8, 20 al 23. Así dice el Eterno de los ejércitos, y será que aún y que vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra diciendo, vamos sin demora a implorar el favor de Hashem y a buscar a Hashem de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosos a buscar a Adonai de los ejércitos en Jerusalén, a implorar el favor de Adonai. Así dice Adonai Elohim de los ejércitos. En aquellos días 10 hombres vendrán de todas las lenguas, de todas las naciones, y tirarán el vestido de un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Nos detenemos aquí por un segundo y analizamos este texto que acabamos de leer y la grandísima importancia de estas palabras. Para todos los creyentes en Yeshua, esto vendrá a ser algo importantísimo para todo el mundo, para los grandes pueblos y naciones, implorar el favor y la gracia de Adonai Yahvé. De una forma inminente, según hemos leído, así dice la Escritura. Vamos sin demora a implorar el favor de Adonai y a buscar a Adonai Sebaot de los ejércitos. ¿A dónde? A Jerusalén, donde el Eterno ha puesto Sión, cuál es el estrado de sus pies, cuál es Jerusalén. También cuando dicen aquellos días se refiere a esos últimos tiempos que ya estamos viviendo, esos dolores de parto, Aharit Hayamim, los cuales estamos viviendo en un incremento de maldad y donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Donde vendrán 10 hombres de todas las lenguas y naciones. Aquí se refiere a Efraín, a los dispersos de las 10 tribus que vienen a implorar la misericordia y el favor de Hashem. Bendito sea su glorioso nombre. Para recibir ayuda y dirección espiritual correcta de la bendita Torah. Aquí en el libro de Zacarías 8, del 20 al 23, no nos está hablando de una Jerusalén celestial, como algunos pueden pensar. Nos habla de la tierra de Israel, Eret Israel, donde hoy y hasta el regreso del Mesías Yeshua tiene que ser confirmado los pactos y las promesas y donde todos viviremos con un cielo nuevo y una tierra nueva. El pueblo judío, el pueblo escogido, vive y sigue siendo la lámpara que alumbra a todas las naciones, siendo el epicentro, el punto más importante de todo el planeta. Por llamarlo así, el ombligo del mundo donde los ojos de Adonai están centrados día y noche sin lugar a dudas. Él nunca dejará de cuidar a Israel por la promesa incondicional dada a los padres, Abraham, Isaac, a Jacob. Génesis 12, del 1 al 3 y Génesis 15. Estos 10 hombres que van a tirar del vestido, Kanaf, la vestidura de un judío, como hemos leído antes, se refiere a las 10 tribus perdidas de Israel que reaparecerán en los últimos tiempos. Eso es algo que lleva sucediendo años en la tierra de Israel, tan conocido como Aliyah, subir a o volver a. Cuando tú lees la Torá, tú estás haciendo una Aliyah porque la Escritura te da vida espiritual.
Es una ascensión espiritual cuando tú lees. Y la liyá física ha de ser acontecida. Efraín ha de volver a casa. Aquellos que llaman a Yeshua y que buscan la verdadera emuná impartida por los judíos creyentes en Yeshua, a aquellos que le siguen y profesan la fe verdadera, es decir, a los judíos que siguen a Yeshua, que es el camino. Estas 10 tribus de la casa de Israel se unirán a la casa de Yehudá para ser instruido en la Torá de Moshe, como explica nuestro Rebbe y Adón Yeshua HaMashiach por sus emisarios, como está escrito en Ezequiel 37, 19, 22. Y dice así: diles, así dice Adonai Yahvé, aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré junto al palo de Yehudá, y haré de ellos un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que los escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así dice Adonai Yahvé, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una gran nación, en la tierra y en los montes de Israel. Y un rey será a todos por ellos, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. El reloj profético de Adonai no puede ser parado ni distorsionado en el plan con su pueblo de Israel, escogido como nación santa, pueblo apartado, real sacerdocio. Con la venida del Mesías Yeshua, entramos en los últimos tiempos de dolores de parto, en el tiempo de la angustia de Jacob, donde después de la destrucción del templo por el emperador Tito, en la segunda revuelta del pueblo judío con Bar Korbá, el emperador Adriano acaba con esta revuelta matando a los celotes y expulsa y decreta contra los judíos un edicto de no poder volver a la tierra de Israel. Este personaje, Adriano, cambia el nombre de Israel, Judea, por Filistea, Palestina. Esto se refiere a los archienemigos, a los antiguos enemigos filisteos del rey David, que en los tiempos de Yeshua ya no existían en el segundo templo, pues fueron todos derrotados por el rey David. Pero así Adriano consultó con gran malicia, pues odiaba grandemente, pues muchas legiones de soldados romanos murieron en esta rebelión de Bar Kokhba. Bar Kokhba incluso fue ungido como Mashiach. Imagínate, murieron muchas legiones. Así que Adriano consultó cómo podía hacer esto después del exterminio de los celotes. Él consultó con sus sabios y le fue dicho de cambiar el nombre, dejando manchado y mancillada la tierra de Israel con este nombre de Palestina, para que cada vez que los judíos lo oyeran les recordara que su tierra estaba invadida. Eso es lo que quiere decir Filistea, Palestina, invadida, y no podían volver a ella por ese decreto de ese dictador romano en el año 132, el emperador Adriano. Con la venida de Yeshua se activan las profecías de los últimos tiempos después de su mandato, el cual está escrito en el libro de Mateo 28, capítulo 28 del 18 al 20, perdón. Así dice la escritura:
Y acercándose Yeshua les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Aquí comenzó la unificación de las dos casas, Yehudá e Israel, activando el mandato no tan solo para el judío, sino también para el pueblo gentil, como hemos dicho anteriormente. Id pues y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Yeshua Shemi, Yeshua es mi nombre. La restauración está en marcha y el ser humano no puede cambiar la voluntad profética del Dios Altísimo, a la cual todo ser humano estamos destinados, sí o sí. Ahora volvemos a los sueños de Faraón. Ya sabemos que en Egipto había una gran hambruna de una forma inminente en la tierra de Egipto, pues cuando Elohim le da dos sueños a Faraón sobre esto, es que va a ser algo inminente. Así dice el verso 32. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces, es porque este asunto estaba determinado por Elohim, y Elohim se apresura a ejecutarlo, siendo revelado al dador de los sueños. Revelándole Joseph a Faraón qué debía de hacer y cómo almacenarlo. Debería poner un administrador y dirigentes durante este periodo de 7 años, los cuales iba a ser un tiempo de bonanza, las vacas gordas, como todos conocemos. En la escritura dice que quinte la tierra durante 7 años. Aquí se refiere a guardar el 20% de la producción anual en graneros cada año, siendo administrado y supervisado diligentemente para la vida del tiempo de las vacas flacas. El verso 34 nos lo dice así: Actúe Faraón y designe superintendentes sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, para que en ellos recojan toda la provisión de estos buenos años que vienen, y almacenan el grano bajo la mano de Faraón, y lo guarden en las ciudades para sustento, y el alimento será reserva para el país, para los 7 años de hambruna que habrá en la tierra de Egipto, y el país no será consumido por la hambruna. Pareció bien la propuesta a ojos de Faraón y a ojos de todos sus siervos. Como he dicho antes, las adversidades y los problemas pueden ser utilizados por Elohim para darle la vuelta a cualquier situación, pues aunque Joseph estaba preso y fue desechado y juzgado por un delito de supuesta violación o adulterio que nunca cometió, Elohim mismo le sostenía y llegó el momento de la restauración de Joseph. El Dios de Israel, el Dios Altísimo, bendito sea su nombre, tocó el corazón de Faraón, haciéndole entender que la persona que le había hablado con sabiduría interpretó estos sueños, algo que sus magos y adivinos y hechiceros no pudieron hacer. Esto era único del Elohim de Israel. El verso 38 dice así: Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos un varón como este, en quien esté el espíritu de Elohim? Y dijo Faraón a José: Elohim te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa, y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono
yo seré más grande que tú. Y Faraón dijo a José: he aquí te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Y se quitó Faraón el anillo de la mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con ropas de lino finísimo, y le puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: arrodillaos. Y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Aquí tenemos un pequeño dibujo con José y Faraón, para que entremos un poco también en el contexto, que pone aquí Sofnat Panea. Ahora vamos a ver quién es este personaje. Seguramente que este momento debió ser glorioso para José cuando fue restaurado, sacado de la cárcel y elevado a un puesto como virrey. Después de estar metido en la cárcel por un delito de supuesta fornicación, tuvo que pasar este tiempo de 12 años donde su corazón fue cultivado, curando enfermos, limpiando suciedad, escuchando sus problemas, viviendo entre gente violenta, ladrones, mentirosos, viendo a presos morir y seguramente hasta enterrarlos, rodeado de inmundicia donde la oscuridad reinaba, habitando en una tierra que no era su tierra, ni tampoco era su pueblo, siendo desechado por sus propios hermanos y casi muerto. Algo de lo que fue librado por sus hermanos, vendido a los madianitas por 20 piezas de plata por su hermano Yehuda. Elohim mismo estaba con este joven, todo lo que tocaba prosperaba. Siempre es bueno pasar un tiempo donde la meditación y la reflexión del creyente ha de ser cultivada en las adversidades para crear una madurez dentro de nosotros, pues si el grano no es quebrantado, no puede dar fruto. Elohim permitió esto para moldearnos a su forma y para que nunca se nos olvide de dónde nos sacó. Nadie es digno de tomar un cargo si no ha sido moldeado por la mano del alfarero divino. La obediencia es esencial a la escritura, esencial al mandamiento, ser lo más obediente posible. Hashem cuando sacó a Abraham de la tierra del Egipto, le dijo: camina delante de mí y sé perfecto. ¿Y Abraham qué era? Abraham era un pagano. Su padre era un constructor de ídolos, pero caminó en rectitud delante del Dios Altísimo. José ya tenía 30 años e iba a ser investido como gobernador de Egipto. Iba a ser el segundo gobernante sobre toda la tierra de Egipto. Más grande, ¿quién iba a ser como Faraón? Por estos méritos, los cuales leemos en el libro de Génesis. Y dijo Faraón a sus siervos, verso 38, ¿acaso hallaremos un varón como este? Aquí, en estos versos, entendemos quién tiene la autoridad de estos hechos. Faraón se humilla y doblega su corazón reconociendo al Elohim supremo del universo, al Creador que ha dado la sabiduría a José para interpretar estos sueños, poniéndolo sobre toda la casa de Faraón y dándole sabiduría para gobernar la tierra de Egipto, gestionando la gran hambruna que había de suceder y una gran sabiduría de cómo saber multiplicar en gran manera el alimento que iba a ser guardado en los graneros de Egipto. El versículo 39 dice así: y dijo Faraón a José: Elohim te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Este versículo es clave, que enlaza con el paralelismo con el Mesías de Israel.
es de alguna manera una similitud mesiánica. El mismo Ruach Elohim estaba sobre Yosef, el mismo que Mashiach ben Yosef. Obviamente, en aquel tiempo, el Ruach no moraba, permanecía en algún tiempo sobre la persona y luego salía, pero sí eran visitados y utilizados con el poder para defender, proteger y exhortar a su pueblo Israel para que la voluntad del Dios Altísimo fuera cumplida. Desde el verso 41 vemos una delegación paternal como de un padre a un hijo, pues Faraón representa eso aquí, un padre para Yosef. Entrega toda la tierra de Egipto para ser gobernada por este joven hebreo. Delega la autoridad como si fuera a su hijo heredero, al cual le da su anillo, quitándolo de su mano y poniéndolo en la mano de Yosef. Este hecho en las culturas antiguas también se hacían cuando se adoptaba a un hijo y lo hacían suyo, con los mismos derechos y obligaciones que si fuera un hijo carnal de un matrimonio, algo sublime sin lugar a dudas en ese momento. Además, lo vistió de lino finísimo, dice la Escritura, poniéndole un collar de oro sobre su cuello y siendo subido este joven hebreo al segundo carro de Faraón, pregonando: arrodillaos, en hebreo Avrej. Esto fue hecho para que todo Egipto viera quién iba a mandar y a gobernar sobre la tierra estos años de hambruna, dejando claro que Yosef era su mano derecha, como le refleja el verso 44. Y Faraón dijo a Yosef: yo soy Faraón, pero sin tu permiso nadie levantará mano ni pie en la tierra de Egipto. Esta autoridad que le fue dada a Yosef solo podía venir del Padre, de Hashem, Adonai, el Padre de las luces, para demostrar la nueva posición y autoridad de Yosef. El faraón le dio a Yosef su propósito, su anillo como sello real. Esos anillos se usaban para firmar o sellar documentos y tenían un patrón único. Lo podemos leer en Génesis 38:15 al 18, 25 y 28. Aquí vemos también otro dibujo, una vez Yosef investido como gobernador de Egipto, con vestiduras de lino fino, con un collar real y con un bastón de mando. Como he dicho, a Yosef se le dio ropa de lino fino y un collar de oro decorativo alrededor de su cuello, proclamando el poder otorgado por Faraón. Como segundo gobernante de Egipto, también le fue dado un carro de Faraón como transporte oficial en la tierra de Egipto. Y proclamando a este nuevo gobernador, el cual le fue cambiado su nombre de Yosef en el mundo hebreo a un nombre egipcio llamado Sofnat Panea, en hebreo Belibi Safpanti. Se le cambia el nombre a Yosef. Este nombre que el rey de Egipto le impone a Yosef por el Sofnat Panea es el significado de este sería el siguiente. ¿Qué quiere decir Sofnat Panea? Quien explica las cosas ocultas o quien revela lo oculto. Una vez más, la Escritura nos demuestra que Adonai oculta dentro de sus propósitos el futuro de su pueblo Israel. Y el plan perfecto ideado dentro de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob hasta cumplir en los últimos tiempos, los cuales vivimos sus propósitos escondidos en toda la escritura bíblica
Después de cambiar el nombre de Faraón, lo afirma dentro de la tierra de Egipto. La vida de Joseph no es tan solamente sujetada con títulos y poder, sino que lo sujeta Faraón dentro de la corte egipcia con mucha sabiduría, dándole como esposa a la hija de un sacerdote de clase alta llamada Asenat, hija de Potifera, sacerdote de los dioses de Egipto. Es casado con una mujer pagana saliendo del mundo hebreo, con lo cual más tarde tendría 2 hijos, Efraín y Manasés, siendo estos de una gran bendición y parte de las 12 tribus de Israel, pero robándole temporalmente su identidad hebrea dentro del propósito perfecto de Elohim. Aquí tenemos uno de los puntos tocados anteriormente sobre el paralelismo del robo de la identidad hebrea de Joseph con nuestro Masías Yeshua, al cual de ahora en adelante su vida iba a ser cambiada a una vida egipcia. Su nombre, su idioma, sus vestidos e incluso le fue impuesta como esposa una mujer pagana que no conocía, cosa que él no había elegido de ninguna manera, cambiando su identidad de Joseph ben Jacob Hybrid a Sofnat Panea, quien revela lo oculto, gobernante y virrey de la tierra de Egipto. Esto muestra de una forma paralela el robo de la identidad de nuestro Adón Yeshua HaMashiach el hebreo, el cual nació, el cual vivió, el cual murió como un hebreo en la tierra de Israel, en la tierra de judíos, en Judea, conviviendo con sus hermanos, guardando toda la Torá e incluso la tradición oral que pasaba el filtro de la bendita Torá. También vivió dentro de las tradiciones de su pueblo que no agradaban al Eterno y eran desechadas y exhortadas por Yeshua a estos falsos religiosos, escribas y saduceos del momento. La identidad del Mashiach Yeshua está siendo revelada a todo el pueblo de Israel hoy en día. La tan llamada espera, la tan llamada Aliyá, que se inició cuando se formó el Estado de Israel en 1948, según la profecía de Isaías 66, 8 al 9, la cual dice así: ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Se dará a luz a un país en un solo día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues apenas sintió los dolores, sin parto, sus hijos, yo que abro la matriz, ¿no haré parir? Dice Adonai. Yo que hago engendrar, ¿la voy a cerrar? Dice tu Dios. Esta fe verdadera que está quitando el velo a miles y a miles de personas para poder volver a la verdadera fe, a la verdadera emuná, la cual es la fe en Yeshua el hebreo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada tiene que ver con el Jesús griego. Eso es otra cosa que ha creado un Roma. Son 2 personas totalmente diferentes. El Eterno, con su gran misericordia, está abriendo los ojos a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los gentiles, volviendo su corazón hacia Jerusalén, la que todos anhelamos en el regreso del Mesías Yeshua, para gloria de Dios Altísimo. A nuestro Mesías hebreo le fue cambiado el nombre de Yeshua por Jesús, sus vestiduras hebreas por las griegas, las enseñanzas de la bendita Torá por escritos de hombre que nada tienen que ver con el Mesías judío.
Mashiach, dentro de su judaísmo, en el tiempo del segundo templo, vivió según el propósito que vino a cumplir en una sociedad que estaba llena de corrupción y de pecado. Pero él vino a hacer su trabajo, salvar a la humanidad, reconciliando al hombre con Dios, restaurando todas las cosas como nos enseña la Escritura. Aún dentro de la manipulación de los religiosos que ha habido, Adonai, el Eterno, sigue y seguirá en control de toda la misma manera que a Faraón le dio a Joseph autoridad sobre toda la tierra de Egipto, el cual simboliza a este mundo para ejercer su poder y majestad en Egipto. De la misma manera, Elohim Sebaot le dio a Mashiach para que él gobierne con autoridad y vara de hierro en su segunda venida, pues todo ha de estar sujeto bajo sus pies, según Hebreos 2:8. Todo lo sometiste bajo tus pies, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, no vemos todavía las cosas sometidas a él. Aquí nos define la Escritura que no solo las cosas terrenales se someten a él, sino que también el mundo espiritual es sometido al Mesías Yeshua, por de la misma manera que Joseph fue sacado de la tierra, el cual es el símbolo de la resurrección y restauración del Mesías de Israel, así Yeshua fue levantado por el Padre de entre los muertos, siendo la primicia de la resurrección. Pues Yeshua no fue el mismo antes de su muerte, para después ser glorificado y reconocido hasta en los lugares celestiales, recibiendo toda la autoridad y potestad, como dice la Escritura, en 1 de Pedro, capítulo 3, 22, quien habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, habiéndosele sometido ángeles, autoridades y potestades. Y también lo leemos en Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es el Señor, para gloria de Dios Padre. De la misma manera que le es otorgada a Joseph la autoridad de gobernador de Egipto, teniendo el sello en su mano para firmar y validar documentos, de la misma manera Yeshua no tiene el nombre más sublime en sí mismo, sino lo ha recibido de Adonai Abba, el Padre, para gobernar por medio de él y para él, como hemos leído anteriormente en Filipenses. El que no se inclinaba ante Joseph no estaba sujeto a Faraón, que lo había ordenado como gobernante. De la misma manera, el que no se inclina ante Yeshua y lo reconoce como Señor y Salvador, no está obedeciendo al Padre, el cual lo ordenó. Doblegar la rodilla delante de Joseph era exactamente lo mismo que si lo estuvieras haciendo delante del faraón de Egipto. Esto, en las culturas antiguas, era muy común y remarcaba un gran respeto hacia el Señor de la tierra, el cual era Señor de todas las posesiones de los reinos. Hoy en día, el doblegar la rodilla de una forma espiritual y aceptar las bondades de aquel que nos amó primero, esto parece una locura para el mundo. En los tiempos de perversión, de idolatría, de fornicación, de a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, en los tiempos que vivimos. Pero para que tengamos este fundamento como creyentes en Yeshua,
nos da una relación, una amistad con Elohim, y a Él le hacemos verdadero, dando testimonio por medio del Mesías cuando doblamos nuestra rodilla delante de Él, porque sabemos que hemos recibido la vida eterna, pues sabemos que la vida está en el Hijo, como bien dice Juan, pues el que tiene a Mashiach tiene la vida eterna, pues todo aquel que tiene el Hijo tiene el Padre de las luces, y ese es el testimonio del Mesías, justo y fiel para todos los hombres. Seguimos leyendo la Escritura. 41-46. Y era José de 30 años cuando compareció ante Faraón, rey de Egipto, y luego José se retiró de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto, y en los 7 años de abundancia la tierra se produjo a montones, y reunió todo el alimento que hubo de los 7 años en el campo, circuncidante a cada ciudad. Joseph también almacenó grano como la arena del mar, mucho en extremo, hasta que dejó de contarse, pues era sin número. También aquí encontramos varios paralelismos, nuevamente en la escritura de este siervo sufriente, el cual fue restaurado y levantado por Adonai, el Dios de Israel. Esto no es ninguna coincidencia. Joseph fue traído delante del rey de Egipto cuando cumplió los 30 años, a la misma edad que Yeshua inició su ministerio como el Mesías ben Yosef, según nos indica Lucas capítulo 3, 23. Vemos a Joseph vestido de egipcio, aquí en este carro, proclamando el poder, donde se decía en hebreo, Ahabrak, postraros, postraros, porque pasaba el gobernador de Egipto, el virrey de Egipto, que Faraón impuso sobre él su poder. Y todo el mundo se postraba y doblaba las rodillas. Cuando leemos el verso 49 nos dice así: Joseph también almacenó grano como la arena del mar, mucho en extremo, hasta llegando el momento que no se podía contar. Este punto es también de gran importancia, donde la gran cosecha final ha de ser recogida en todo el mundo. Algo que se sabe, Adonai sabe la cantidad exacta que ha de entrar en el reino de los cielos, el cual, representando la gran cosecha de almas, va a ser cosechadas por el Mesías Yeshua en el mundo gentil. Es curioso que Yeshua, la mayoría de sus parábolas fueran sobre la recogida de trigo y la cizaña, la siembra en los diferentes tipos de tierra, los labradores de la viña, y más parábolas donde nos abre el entendimiento a las cosas celestiales, con objetos terrenales tan sencillos, el cual él fue el Reshit, él fue la primicia en la resurrección de los santos, según 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Él fue la primicia, él fue lo óptimo, el grano donde todo creyente iba a ser sembrado. Él es la perfección, la imagen perfecta de Elohim. Aquí tenemos a Joseph como el maestro recolector que llegó a recolectar mucho grano en gran extremo, hasta dejar de contarlo, pues era sin número. De la misma manera, Yeshua recogerá a sus redimidos entre todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, clamando y glorificando al Dios altísimo, único y verdadero, cumpliéndose la promesa dada a Abraham el Padre, multitud de naciones, que está en el libro de Génesis y también en Revelación 7, 9 y 10, la cual vamos a leer.
Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: atribúyase la salvación a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. También este hecho de la recolección final por el maestro recolector Yeshua HaMashiach, el recolector de almas de todo el mundo, se refleja más adelante en este libro, donde refleja a la casa de Efraín o la casa de Israel, la cual fue dispersa entre las naciones después del pecado del rey Salomón por el pecado de idolatría, donde tuvo cerca de 1000 mujeres, y ellas doblaron su corazón hacia los ídolos, ofreciendo incienso, adorando a los dioses paganos, a los dioses falsos de estas mujeres paganas, las cuales portaban consigo mismo estas deidades: Astarte, Baal, Milcom y otros demonios del mundo antiguo, los cuales se hacían sacrificios humanos, y ahí también cayó Salomón. Y esto fue hecho dentro de Jerusalén. Esto es algo que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, donde fue dividido el reino de las 12 tribus de Israel. Fue dividido así en las 10 tribus del norte, la casa de Israel, y las 3 tribus del sur, la casa de Judá. Leemos en Revelación 14:14, donde Efraín es recogido dentro del pueblo gentil, donde muchos de nosotros hemos sido mezclados y esparcidos por todo el mundo, siendo como la arena del mar, los hijos de Jacob, que han de ser recogidos por Yeshua, el recolector de nuestras almas. Revelación 14:16 dice así: y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz afilada. Y salió del santuario otro ángel clamando con gran voz, que estaba sentado sobre la nube: envía tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz a la tierra, y la tierra fue segada. Vamos a ver ahora el nacimiento de Efraín y Manasés. Eso está en el capítulo 41, del 51 al 52. Y llamó Joseph a su primogénito Manasés, porque dijo: Elohim me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre de su hijo Efraín, de su segundo hijo Efraín, porque dijo: Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Antes de que llegaran a Egipto, la gran hambruna, la mujer de Joseph, dio a luz a esos 2 hijos, el primero de ellos Manasés y el segundo Efraín. Veamos el significado de estos nombres, pues tienen una gran trascendencia a lo largo de la historia y del trasfondo bíblico en el pueblo de Israel. Joseph dice que su primer hijo lo hizo olvidar el sufrimiento y de la casa de su padre Jacob, y del segundo, que Elohim le había hecho fructífero en la tierra de su aflicción. El nombre Manasés, viene de la raíz Nashá, que significa olvidar. Efraín es la forma dual masculino de Efrat, que significa montón de ascuas o fertilidad. Los 2 hijos de Joseph representan a las naciones gentiles que han tenido la experiencia real de un nuevo nacimiento por medio de Yeshua ben Yosef. El primer hijo, Manasés,
tiene que ver con el olvido de dos cosas: la fatiga y el cansancio, la pesadez y la carga de Israel. El segundo, Efraín, tiene que ver con su multiplicación, con lo fructífero y la abundancia del Eterno. Su nombre representan exactamente lo que ha pasado en la historia del cristianismo, donde está la mayoría de los gentiles que han nacido por el espíritu del Mesías Yeshua. Primero se olvidaron de las persecuciones romanas que sufrieron por su fe judía, y luego se olvidaron de Israel y la Torá. Efraín representa los avivamientos evangélicos dentro de este tiempo que predican el mensaje de salvación por medio de la muerte y resurrección del Mesías Yeshua. Aunque no lo llamen así, sino con un nombre griego, finalmente Efraín será puesto por encima de Manasés, y ambos serán piezas muy importantes y claves en el plan de la final restauración del pueblo de Israel. Génesis capítulo 48. Donde son tomados como hijos de Jacob con todo su derecho legal, siendo parte de las 12 tribus. Mas esos dos hijos de Joseph tomaron la primogenitura que fue perdida por Rubén y Simeón. Rubén mancilló el lecho de su madre, de una de las esposas de Jacob, una concubina, y Simeón por el derramamiento de sangre tras la violación de su hermana Dina. Perdieron por impureza y por violencia, perdieron su primogenitura. Así que restaurando estos dos lo que se había perdido, tal y como fue desde el origen, pues estos dos jóvenes, aunque fueron de una madre no judía, Manasés y Efraín, y nacidos en Mizraim, en la tierra de Egipto, sin un ambiente familiar hebreo, Joseph los educó en la rectitud de Elohim, con los verdaderos valores hebreos que Joseph portaba sobre sus espaldas, a los cuales Jacob le había enseñado. Vemos en Génesis 48 cuando Jacob le falta poco para su muerte y le traen a sus nietos para bendecirlos antes de partir con el Eterno. Leemos Génesis 48, 5. Pues bien, los dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir yo a vivir contigo en Egipto, serán míos. Efraín y Manasés serán para mí como Rubén y Simeón. Aquí nos aclara la primogenitura y cómo son cambiados el orden natural de estos dos hijos malvados, podemos llamar, Rubén y Simeón, por Efraín y Manasés. Esta adopción, por llamarla en el lenguaje de hoy en día, trajo la restauración a las 12 tribus de la primogenitura, la cual la habían perdido, tal y como expliqué anteriormente. Como recompensa especial para Joseph, quien continuó siendo recto durante todo su duro exilio. Él llamó primero a los hijos de Joseph, Efraín y Manasés, y les dio una bendición especial. Y les dio 2 porciones de la tierra de Israel. En ese día Jacob les bendijo. En el futuro Israel, el pueblo judío, los utilizará como bendición. Ellos dirán: que Dios te haga como Efraín y Manasés. Y porque recibieron esta bendición tan especial de Jacob. ¿Por qué? Efraín y Manasés fueron los primeros hermanos dentro que vivieron sin rivalidad. Los hijos anteriores de Jacob, estuvieron siempre en rivalidad.
Antes de ellos estuvieron Isaac e Ismael, Jacob y Esaf, y por supuesto los hermanos de Joseph, los cuales he dicho, que le vendieron como esclavo. Siempre hubo rivalidad, pero entre Efraín y Manasés nunca hubo esta rivalidad. Estos dos hermanos fueron los cuales vivieron en armonía, ya que en el centro de su vida fue el más elevado ejemplo de trabajo por el bien de su comunidad y su pueblo. Además, ellos dos fueron los únicos hijos de las familias de Israel que crecieron hasta la madurez fuera de la tierra de Israel. Y a pesar de esta desigualdad, lo podríamos decir así, se mantuvieron firmes en su compromiso con el Elohim de sus padres. De la misma manera, el hijo de Joseph tiene hijos nacidos en el mundo gentil, Yeshua, gentil, que serán al final reconocidos por Israel en los últimos tiempos, al ser injertados en el buen olivo, Romanos 11, el cual es Israel, del que emana la savia natural, donde emana la vida del Elohim único y verdadero, el cual sustenta a todos los creyentes, tanto judíos como a gentiles, los cuales han sido injertados en el pueblo de Israel por gracia, en el buen olivo, el olivo natural, por medio del sacrificio perfecto de Yeshua ben Yosef, este siervo sufriente que entregó todo lo que tenía por nosotros, comprándonos a precio de sangre, siendo exaltado a lo más alto, a los lugares celestiales, estando a la diestra de Dios nuestro Creador. Bendito sea su glorioso nombre. Seguimos con el verso 53. Y se acabaron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron los 7 años de hambruna, como José había dicho, y hubo hambruna en los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando tuvo hambre toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo, Faraón a todo Egipto, id a Joseph y haced todo lo que él os diga. Y la hambruna estaba sobre toda la tierra del país. Vemos, con el tiempo de abundancia, acaba después de estos 7 años, llegando el momento de la hambruna, la cual está por la extensión en todo el país. El pueblo clamó a Faraón y una vez más es delegada la autoridad a Joseph. Y dijo Faraón, id a Joseph y hacerlo lo que él os diga. Este es otro paralelismo con Yeshua, el cual le es otorgada por el Padre, creador de las cosas. El Rey está enviando la gente al que ha recibido la autoridad delegada. De la misma manera sucede cuando el Padre lleva a las personas al Hijo, como está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 6, 44 al 45. Así dice Yeshua, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Elohim. Todo el que oyó por parte del Padre y aprendió, viene a mí. Y también Mateo 11, 27 dice así, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venían de todos los países a pedir grano para hacer pan y ser alimentados. Faraón le dijo, id y buscar a Joseph y hacerlo todo lo que él diga. Más adelante vemos como también los israelitas tendrán que humillarse para recibir el pan de vida para no morir.
Con esto aprendemos también que los únicos mensajes de la Torá que contienen suficiente sustancia, bastante carne espiritual para poder satisfacer al hombre, son los que vienen a través del Mashiach ben Yosef, Yeshua HaMashiach. Pues nuestro Maestro Celestial, nuestro Rebbe, Yeshua, lo dejó bien claro cuando vino con esta gran afirmación, que algunos judíos rechazaron en su momento sin entender estas palabras de vida eterna. Juan 6:51. Lo leemos. Este es el pan que desciende del cielo, para quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne, mi vida. Joseph también es el pan de vida. Y dice así en el versículo 56. Y la hambruna estaba por toda la extensión de la tierra. Entonces Joseph abrió lo que había en ellos y vendió a los egipcios, pues la hambruna arreciaba en la tierra de Egipto. También toda la tierra llegaba a Egipto para comprar grano a Joseph, porque la hambruna arreciaba en toda la tierra. Una vez más vemos la figura mesiánica, el rol mesiánico de Joseph ben Jacob como el poder otorgado por Elohim usando a Faraón. Muestra la figura del Mashiach, donde todos los pueblos y naciones deberán pasar por él, sí o sí, para alcanzar la salvación de sus almas. Incluso el pueblo judío, que ya se cree salvo y no por ser judío tú eres salvo, lo que piensan y lo que necesitan es, ellos creen en un falso Mesías. Ellos se deberán humillar y llorar por aquel que traspasaron hace 2000 años en el madero, como está escrito en el libro de Zacarías capítulo 12, 10. Y así dice el profeta: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Pues, como todos sabemos, solo hay una puerta, hay un camino, por la cual todas las ovejas del rebaño de Yeshua debemos pasar. La puerta es la casa del Padre que permanece siempre abierta. La puerta es la del redil, la puerta por la cual se debe entrar y salir, porque en la relación con Él siempre permaneceremos en libertad. Él nos dice que la puerta es estrecha. Cuando la puerta es estrecha, nos está diciendo que es necesario bajarnos, arrodillarnos y vivir en humildad para entrar en relación con el Dios de Israel. Vivir en la obediencia, permanecer, perseverar y alcanzar la menujá, el descanso que toda alma, todo creyente necesitamos, el reposo, la tranquilidad que todos deseamos, dejando las ansiedades y los afanes de este mundo que nos intenta devorar día tras día, cuando nuestro Rebbe celestial Yeshua HaMashiach lo dejó bien claro en el libro de Juan 14. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También Yeshua dice así: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente.
Perdónenme que me emocione, pero las palabras de vida son efectivas. En nuestro Mesías, solo el cual es el camino, el Padre, es donde podemos encontrar la saciedad que las cosas de este mundo no pueden complacer. Así como hizo Joseph abriendo las puertas de los silos donde el alimento que todos buscaban, Yeshua nos invita a seguir sus pasos para la eternidad como hijos del reino. Después que la hambruna empezó, Jacob se quedó sin sustento y envió a 10 de sus hijos a la tierra de Mitzrayim. Aquí estamos hablando sobre el primer viaje a Egipto. Dejó a Benjamín con él en su último retoño, pues era el más pequeño de toda su casa y era el hijo de su amada Rachel, del cual Jacob estaba profundamente enamorado, y fue el hijo que nació dentro de la tierra de la promesa. Benjamín era el hermano de Joseph. Dice así la escritura, en el verso 5, así que los hijos de Israel fueron a comprar grano entre todos los que iban, pues la hambruna estaba en la tierra de Canaán. Y José era el gobernante del país, que vendía grano a todo el pueblo de aquella tierra. Llegaron entonces los hermanos de Joseph y se postraron ante él, rostro a tierra. Aquí se cumple en parte el sueño de Joseph que tuvo en Génesis 37:7 con la luna, el sol y sus que se postraban delante de él. Nuevamente el paralelismo con Yeshua, donde muchos judíos de entre las naciones tendrán que ir al hijo de Joseph para buscar pan de vida para no morir. Será un momento glorioso cuando los judíos reconozcan que el mundo gentil al cual llaman Jesucristo también tiene pan de vida para ellos, como dice en el libro de Oseas. Oseas 5:15 dice así: y me volveré de ellos a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y me busquen en su angustia con empeño. Venid, volvamos a Adonai, porque él desgarró, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará las heridas. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aleluya. Aquí tenemos un pequeño dibujo intentando recordar cómo sus hermanos se postraron delante de Joseph, sin reconocerlo obviamente por todas las vestiduras, el maquillaje que llevaba, pero se postraron delante de él, pidiéndole ayuda. Así Joseph recibió a sus hermanos. Seguimos con el primer viaje a Egipto. Según estos textos, hay varias condiciones para que Yeshua pueda regresar a la tierra de Israel. Indudablemente tiene que haber un reconocimiento de la culpa y arrepentimiento en el pueblo de Israel por haber negado a Yeshua como Mashiach. Tiene que haber una búsqueda ferviente del Eterno en un tiempo de angustia que es la gran tribulación. La tribulación para Jacob, según Jeremías 37. Después de esta tribulación, tienen que pasar 2 días que representan 2000 años desde la primera venida del Mesías. El pueblo judío tendrá que tener el dominio y vivir en la ciudad de Jerusalén. Tienen que venir los tiempos de restauración de todas las cosas hechas por Yeshua, que han sido habladas y escritas en los libros de los profetas. Los representantes de la mayoría de la población judía de Jerusalén tendrán que decir a Yeshua: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23:39, porque dice así:
porque os digo desde que ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando todas estas cosas sucedan, Yeshua regresará a la tierra para gobernar como el Mesías, hijo de David. De la misma manera, Yeshua ha reconocido al pueblo judío, aunque la mayoría de ellos no lo han reconocido. Él nunca desechará a su pueblo, pues su identidad es hebrea y judía, y nunca desechará a sus hermanos, pues todo tuvo que suceder para que se cumplieran todas las escrituras según Romanos 11, 17, 36. La inscripción en el buen olivo por gracia de todos los gentiles. En ese estudio he querido desarrollar la figura mesiánica de Yosef ben Jacob como el siervo sufriente. Obviamente, todo el relato bíblico de esta porción con los antecedentes pasados desarrolla una historia de desarraigo y de rechazo familiar, primeramente por sus propios hermanos, los cuales por envidia le vendieron y le desecharon. Este prototipo de Yeshua ben Yosef como siervo sufriente desarrolla la caída, la humillación, el abandono y el odio primeramente por los de su propia sangre, sus propios hermanos. Yeshua tenía que dar su vida y ser rechazado por sus propios hermanos. Asimismo, Joseph, después de estar encarcelado durante 12 años por un delito que nunca cometió, fue echado a la cárcel, donde seguro que viviría experiencias de violencia, muerte, suciedad, miedo, soledad, injusticia y muchas tantas otras cosas, como vivió nuestro Mashiach Yeshua. Una vez que Joseph fue restaurado de su falsa acusación, Joseph, siendo autorizado por el Eterno por medio de una interpretación de sueños delante de Faraón, diciéndole y dejando bien claro de que este don de interpretación de sueños no era de él, sino del Creador del cielo y la tierra, Elohim. Es reconocido como un hombre sabio, el cual mora el Espíritu Elohim. Una vez que observamos la mano de Dios Altísimo, donde quebranta los falsos dioses de Egipto por boca de Faraón con su propósito escondido dentro del corazón de los hombres, pues este propósito es buscar y adorar al verdadero Creador del universo. Una vez investido Joseph como gobernador de Egipto, le otorga toda la autoridad sobre la tierra de Mizraim a alguien que horas antes estuvo en un calabozo lleno de inmundicia, era un preso y estaba olvidado y desechado por todos, vendidos por sus hermanos y acusados por un abuso sexual. Faraón le dio una esposa, hija de un sacerdote pagano, teniendo 2 hijos, Manashe y Efraín, los cuales son una bendición en su vida. Aunque criados en un ambiente egipcio, dentro del mundo de la idolatría, fueron educados por su padre, Joseph, dentro del conocimiento del temor a Adonai, la rectitud, la obediencia y la ayuda al prójimo. Por eso se ponen, por ejemplo, a Manashe y a Efraín dentro del pueblo de Israel. Por su entereza y templanza y saber está, esos 2 hermanos nunca litigaron entre sí. Con respecto a sus padres, recibiendo una doble bendición profética de su abuelo Jacob, y siendo estos 2 tomados como los primogénitos de las 12 tribus de Israel, para que más adelante Efraín fuera disperso entre todas las naciones del mundo, para que finalmente fuera el pueblo judío llamado a celos, hasta que en el tiempo de los gentiles sea cumplido, para que finalmente Israel sea salvo, restaurado, no antes de muchos sufrimientos y penalidades, los cuales ya sabemos. Lo hemos visto en la historia bíblica y recientemente desde la fundación del Estado de Israel en 1948 hasta estos días, en estos tiempos de parto a Harit Mayamim,
donde los dolores del parto están incrementando antes del regreso del Mesías Yeshua. Donde estos tiempos muchos están volviendo a la fe verdadera, a la raíz del león de la tribu de Yehudá. Y tanto el pueblo judío que rechaza al Mesías Yeshua, tal y como lo rechazaron los hermanos de Joseph, como por parte, así llorarán juntos, abrazándose y reconciliándose con sus hermanos, pero debiendo pasar grandes pruebas y tribulaciones hasta que esto suceda. Así dijo Rabbi Shaul, de una forma alegórica, remarcando de que todos somos iguales delante de los ojos de Elohim. Gálatas 3, 28, 29, refiriéndonos a la promesa de salvación. No hay judío ni griego, ni siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Yeshua, el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. La promesa ha sido dada para aquellos que aman y obedecen al Elohim único y verdadero. Esta parashá nos da un repaso a la humildad, a la obediencia, a la sumisión, trayendo nuestro ser a la tierra y volviéndonos a centrar en la humildad, el perdón y en aquel que nos amó primero, Yeshua, el Rey de Gloria, que entregó su vida por una multitud inmensa de pecadores, porque como bien dice la Escritura, bien estaría que un justo muriera por otro justo, pero que un justo muera por pecadores. Eso es algo que siempre tenemos que meditar y tratar de entender, que Él vino a dar su vida por lo más bajo, por la corrupción, pero entendiendo con la mente de Dios que Él nos ama, que somos su creación y que nunca nos desechará siempre que vivamos dependiendo de Él. Así dice la Escritura: clama a mí en el día de tu aflicción y yo, Adonai, te responderé. No busques en los hombres, no busques en las ayudas exteriores, sino póstrate en tierra, clava tu rodilla y levanta tu voz hacia el Dios de Israel. Así que sabemos que nuestro Adón Yeshua dio su vida por nosotros, el Rey de Gloria, por el sacrificio en el madero y por la descendencia de Abraham, somos lo que somos según la promesa. Aquí terminamos la enseñanza, amados. Bendito sea su glorioso nombre por siempre. Baruch Shem Kevod Malchutó Leolam Baed. Le damos gracias a nuestro Padre eterno por la iluminación en la palabra. Señor, gracias te damos. Abre los corazones, Señor, a todas las personas, Señor, que han oído este mensaje, para que puedan, Señor, volverse, Señor, de sus errores, Señor, como tú me has mostrado, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, en la obediencia, en la humildad, Señor, sabiendo que tú eres el Maestro y el Adón de nuestras vidas, y que fuera de ti no hay ninguna salvación. Todo lo demás es mentira y deleites de carne. Aquí terminamos con nuestra parashá Miketz. Por favor, seguimos orando por la paz en Jerusalén. Todo este conflicto bélico que cada vez se va enrollando cada vez más. Ya muchas veces, Señor, solamente tú tienes tu mano. Oramos por todo tu pueblo, Señor, oramos por Jerusalén, a la cual bendecimos. A todo el pueblo de Israel, Señor, por todos los que están padeciendo, Señor, que tú des sabiduría a tus gobernantes, a tus políticos. Señor, oramos por las FDI, a los soldados que defienden a tu pueblo, Señor. Oramos, Señor, para que tú, Israel, para que tu pueblo, Señor, para que Jerusalén, donde tú has puesto tus pies, has elegido a Sión como estrado de tus pies, Señor, tú lo restaures, Señor, y volvamos nuestros corazones a ti. No te olvides de los pactos y de las promesas que hiciste con Abraham, con Isaac y con Jacob. Te bendecimos, Señor. Acuérdate, Señor, de nosotros y no nos dejes, bendito Dios.
en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, también quiero, ya para terminar, decir Hag Sameach, Happy Hanukkah en inglés, Hag Hanukkah Sameach, en el año 5785 hebreo, en el año de la era común 2024. Quiero bendecir y darle las gracias a todos mis hermanos. Por favor, que la luz del Eterno esté en vuestras casas. Hag Hanukkah Sameach, que la luz de Adonai ilumine toda tu vida, tu casa y toda tu familia. Un fuerte abrazo desde España, desde el Ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Que tengan un feliz Shabbat. Shabbat Shalom Umevorach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom Yerushalayim, Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom, Shalu Shalom Yerushalayim. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Baruch Ata Adonai Eloheinu, Baruch Ata Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Yitzchak, Yaakov, El Hagadol, Hagibor v'Hanora. Baruch Ata Adonai Eloheinu, Baruch Ata Elohei Avoteinu, Elion, Gomel Chasadim Tovim, Koneh
וזוכר חסדי אהבות. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, מלך עוזר ומושיח ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, מחכה חיים בחיים מחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, אתה גיבור, אתה מחיה מתים, אתה אדוני רב להושיע. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, סומך נופלים ורופא חולים, רופא חולים ומתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, ברוך אתה אדוני אלוהינו. והוא יהיה בתקווה, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ונעשה בחפצו כל עזד מלך שמו יקרא. אחרי ככלות הכל לבדו נמלוך נורא, והוא היה והוא הווה בתפארה, והוא היה והוא יהיה בתפארה, והוא היה והוא הווה בתפארה, והוא היה והוא יהיה